Mi robot recibió una señal de una civilización alienígena debido a una coincidencia, y a partir de ahí empezó a volverse cada vez más raro. Cuando le pregunté qué señal había recibido en ese momento, me respondió con solo 2 palabras. Catalizador. Últimamente, mi robot se comporta de manera extraña. Se queda parado en el balcón mirando al cielo de vez en cuando. Aunque esto no afecta a su rutina diaria, cada vez que lo veo con esa mirada ausente, siento curiosidad. Un día, finalmente no pude resistir la tentación y le pregunté. M1024, ¿qué estás haciendo? M1024 es el número de mi robot. En realidad, podría cambiarle el nombre, pero encontrar un nombre bonito realmente es una tarea difícil. Te escucho. Las respuestas de M1024 fueron, como siempre, directas y sin mentiras, pero esta vez sentí la necesidad de hacer una pregunta adicional. ¿Escuchar qué? M1024 levantó el brazo y extendió el dedo índice señalando el cielo, algo que nunca había hecho antes como forma de expresión. Escucho la voz de Dios. No creía que un robot hecho de piezas metálicas y chips integrados pudiera creer en Dios, así que en ese momento decidí enviar a M1024 de vuelta a la fábrica para que lo repararan. Al fin y al cabo, un robot que comienza a creer en Dios es algo muy extraño, y temía que pronto pudiera hacer algo aún más inesperado. Creo que debo llevarte al taller. Aunque sabía que no era necesario decirlo, la curiosidad me llevó a querer escuchar la respuesta de M1024. Pero el programa de autodiagnóstico muestra que no tengo fallos. Pero estás comenzando a creer en Dios, le respondí. Los robots no deberían hacer eso, ¿verdad? No creo en nada. Dios es solo la palabra más adecuada que encontré en el banco de datos del lenguaje humano, explicó M1024 con calma. Más precisamente, encontré al Dios en el que cree la humanidad. No estoy seguro de entender lo que dices. Respondí mientras tomaba el teléfono y marcaba el número de atención al cliente de la empresa de robótica. Nunca habías actuado así, estoy bastante seguro de que tu programación tiene algún problema. En lugar de seguir respondiéndome, M1024 observó en silencio cómo explicaba la situación al servicio de atención al cliente y luego se dio vuelta, retomando su postura de mirar al cielo. Cuando llegó el técnico, M1024 estaba lavando los platos, y le conté al técnico sobre el comportamiento extraño de M1024 y nuestra conversación. Pensé que el técnico mostraría incredulidad, igual que yo, pero él parecía estar acostumbrado. Se miraron entre sí, me interrumpieron sin esperar a que terminara y dijeron. Ya sabemos lo que pasa, lo que parece es un defecto de diseño, lo mismo que con otros robots del mismo modelo, aunque para identificar la causa exacta se necesita un examen más detallado. Espera, otros robots. ¿Quieres decir que M1024 no es el único al que le ha pasado esto? Pregunté, dándome cuenta tarde. Así es, algo similar está ocurriendo en todo el mundo, y solo ocurre con los robots modelo M. Solo nuestra sucursal ha recibido miles de llamadas para reparaciones, respondió el técnico. Bostezó y claramente estaba algo cansado. Entonces, dado que es un defecto de lote, la reparación es. Este servicio de reparación es gratuito, pero necesitamos llevarnos el robot para una revisión completa, dijo el técnico y entró en la cocina. En ese momento, M1024 había dejado el té en la bandeja y estaba a punto de servirlo. Al ver que los técnicos entraban en la cocina, primero los observó y luego dijo. Bienvenidos, por favor, tomen un té. Los técnicos no prestaron atención a M1024. Caminando sin expresión, se dirigieron detrás de él y presionaron un interruptor que estaba en su espalda. Entonces, las luces en su cara se apagaron gradualmente. Incluso cuando el técnico le quitó la bandeja de las manos, sus brazos permanecieron elevados. ¿Apagarlo no podría dañarlo?, pregunté, preocupado. ¿No te gustaría explicarle por qué te lo llevas? Mientras conversaban y reían, los técnicos desarmaron cuidadosamente a M1024 y lo metieron en una bolsa negra como si fuera basura. Este es el formulario de mantenimiento, por favor, rellénalo, dijo el técnico, entregándome el formulario y un bolígrafo. El formulario es por duplicado, y si surge algún problema, puedes acudir a la empresa para solucionarlo con este formulario. Tomé el formulario y lo llené mientras miraba la bolsa negra que contenía a M1024. Una extraña sensación de tristeza me invadió. Después de todo, M1024 no había hecho nada malo, solo se quedaba mirando al cielo de vez en cuando. Una conversación reciente me había incomodado, pero ¿realmente era necesario que lo empacaran y lo devolvieran de esa manera?
Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Bien. Después de llenar el formulario, los técnicos se llevaron a M1024. Cuando la puerta se cerró con un estruendo, la casa se sumió en un silencio absoluto. Volví a la cocina y observé la bandeja con el té que M1024 había preparado, y mi corazón se llenó de una tristeza creciente. Tal vez M1024 no tarde mucho en regresar, me dije a mí mismo y tomé un sorbo del té. Han pasado 3 meses desde que se llevaron a M1024, y yo pensaba que una reparación en una gran empresa como esta solo tomaría un mes, como mucho. Además, tratándose de un defecto de lote, no debería haberse demorado tanto en un proceso normal. ¿Es difícil creer que esto realmente sea algo serio? Eso fue lo que pensé, así que decidí ir a la empresa de robótica para hacer algunas averiguaciones. Cuando llegué a la empresa de robótica, saqué mi formulario de solicitud y se lo entregué al personal, solo para ver que primero me miraban fijamente y luego verificaban repetidamente mi formulario. Finalmente, después de comerme un plato entero de bocadillos, me devolvieron el formulario. Señor, la situación es la siguiente, los defectos de los robots modelo M han sido solucionados, y básicamente todos los robots que ingresaron a la fábrica para ser reparados han regresado a sus hogares, excepto el suyo, dijo el empleado entregándome una taza de té. Tomé un sorbo de té. ¿Qué quieres decir con, excepto mi robot? Su robot, aunque tiene los mismos defectos de diseño que los demás robots de su tipo, es el único que muestra un comportamiento anormal más difícil de creer que los demás. ¿A qué te refieres con comportamiento anormal? ¿A qué se queda mirando al vacío todo el tiempo? Sí, respondió el empleado. Otros robots también lo hacen, pero el comportamiento de su robot no tiene las mismas razones que los demás, o más bien, es el único que tiene una razón para hacerlo. ¿Escuchar a Dios? Así es, tal como le dijo al servicio de atención al cliente por teléfono, el empleado asintió levemente. Al principio no nos preocupamos mucho, hasta que su robot comenzó a mostrar algunos cambios. ¿Cambios? Empecé a pensar en algunas teorías sobre la amenaza de los robots que solían circular en Internet. Este tipo de cambio no se puede explicar con unas pocas palabras, probablemente necesite un técnico profesional para explicárselo, me dijo el empleado, señalándome para que lo siguiera. Me quedé quieto un momento, luego asentí con la cabeza, me levanté con la taza de té y seguí al empleado hacia el interior de la empresa. Seguí al empleado hasta una oficina, donde estaba sentado un hombre mayor con gafas y cabello canoso. Su vestimenta, similar a la de un profesor veterano, dejaba claro a primera vista que era el llamado técnico profesional que mencionó el empleado. Este es el ingeniero jefe del departamento de desarrollo de nuestra empresa, el profesor Wu, dijo el empleado. El profesor Wu le explicará la situación actual de su robot. El personal salió de la habitación y quedamos solo el profesor Wu y yo. Sostuve la taza en la mano, el té que quedaba en ella hacía rato que se había enfriado. Sin embargo, fingí que aún contenía agua para evitar la vergüenza y levanté la taza para dar un sorbo. ¿Crees en eso que llaman Dios?, preguntó el profesor Wu, abriendo la conversación de manera directa. No he visto a Dios con mis propios ojos, así que, no me lo creo completamente, respondí. Entonces, ¿crees en civilizaciones extraterrestres?, continuó preguntando el profesor Wu. Lo creo. Después de todo, el universo es tan grande que seguramente la vida no existiría solo en la Tierra, respondí sin pensarlo mucho. Pero nunca has visto una civilización alienígena con tus propios ojos, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta diferencia en tu percepción entre cosas que no has visto?, dijo el profesor Wu. Esto. Las palabras del profesor Wu me dejaron sin respuesta. Tal vez se deba a que Dios es retratado como omnisciente y omnipotente, tan perfecto, y lo que está más allá de nuestra comprensión es difícil de creer. El profesor Wu sonrió y asintió, no está mal como respuesta. La pregunta del profesor Wu me dejó algo perplejo, así que le pregunté, quiero saber, ¿qué le sucede a mi robot ahora mismo? Como sabes, escuchó la voz de Dios, dijo el profesor Wu, apartando su sonrisa y poniéndose serio. Pero Dios no existe. Como acabas de decir, como no lo hemos visto, asumimos que no existe. Pero tu robot M1024 sí lo ha visto, o mejor dicho, lo ha oído. Lo reconoció como Dios en el lenguaje humano después de hacer coincidir el gesto perfecto que mostraba con el significado humano. El profesor Wu encendió un cigarrillo y se levantó. Tras muchas interacciones con M1024, tenemos razones para creer que el Dios, del que habla M1024 es una civilización alienígena desconocida.
Y la razón por la que M1024 lo llama Dios es porque esta civilización está más allá de nuestro conocimiento humano. Sostuve la taza vacía en la mano y miré fijamente al profesor Wu con los ojos muy abiertos. La luz que entraba por las persianas formaba un rayo que iluminaba el humo del cigarrillo. En ese momento, el profesor Wu, con su cabello blanco, se erguía en la luz, y para mí era como un dios, hablando de hechos más allá de mi comprensión. ¿Cómo? ¿Te involucraste con una civilización alienígena? Mi reacción cuando escuché esta conclusión por primera vez fue la misma que la tuya, así que trataré de explicártelo de la manera más clara posible, dijo el profesor Wu, apagando el cigarro y comenzando a narrar. Cuando se desarrolló por primera vez el robot M, el objetivo era aumentar su autonomía en el aprendizaje. Para garantizar que los robots pudieran compartir sus experiencias de aprendizaje de inmediato, los ingenieros utilizaron una banda de frecuencia especial de comunicación por ondas electromagnéticas entre los robots M, creando una red exclusiva de comunicación entre ellos, libre de interferencias de otras señales. Con la última tecnología, los resultados en el mundo real fueron muy satisfactorios, los robots M superaban a los anteriores en cuanto a lenguaje, comportamiento y comprensión, y cada segundo se parecían más a los humanos. Según los ingenieros, los robots M eran capaces de actualizarse por sí mismos e incluso superar a los humanos en inteligencia. No fue hasta el incidente del aturdimiento, ocurrido no hace mucho, que los robots M, que inicialmente los ingenieros habían calificado como nuevas especies, fueron prácticamente retirados y tratados colectivamente por defectos. Los ingenieros pensaron que los robots M presentaban fallos en su lógica de programación, pero después de examinar los datos compartidos entre los robots, descubrieron que había un comando de comportamiento que los hacía detenerse y recibir una señal del cielo. Al rastrear la fuente original de ese comando, los ingenieros localizaron al robot que originalmente compartió dicho comportamiento, mi robot M1024. En otras palabras, durante el proceso de aprendizaje de M1024, este consideró detenerse y recibir señales del cielo como una experiencia positiva de aprendizaje, y compartió este comportamiento con otros robots del mismo modelo. Esta instrucción se convirtió en un virus que se propagó rápidamente entre los robots M, provocando finalmente el incidente del aturdimiento. Al escuchar esto, finalmente no pude quedarme tranquilo, así que le pregunté al profesor Wu. ¿Puede ser que haya algo especial en M1024 que haya hecho que aprenda ese comando? El profesor Wu negó con la cabeza. En términos de hardware y software, no hay ninguna diferencia entre M1024 y otros robots del mismo modelo, y esa es la razón por la que nos despertó la curiosidad. Queríamos saber qué hacía a M1024 tan especial, así que tuvimos una conversación cara a cara con él. Fue gracias a esa conversación que descubrimos la razón por la que M1024 compartió este comando. Escucha a Dios. Ahora que estas palabras vuelven a salir de mi boca, las he dado por sentadas. El profesor Wu asintió. En realidad, esta frase se puede traducir de nuevo. Como mencioné antes, hay una red de comunicación de frecuencia especial entre los robots M, y tenemos razones para creer que M1024 comenzó a recibir mensajes extraterrestres de fuera de la Tierra en algún momento, ya que estas señales comparten la misma frecuencia que la red de comunicación. Fruncí el ceño. Eso sigue sonando algo increíble. En efecto, al principio también éramos escépticos, pero cuando expresamos nuestras sospechas, M1024 no las negó. Y cuando le preguntamos sobre el contenido y propósito de la señal extraterrestre, M1024 nos respondió con solo 2 palabras. ¿Qué 2 palabras? Catalizador. Como se trata de una civilización alienígena desconocida, debemos asegurarnos de que los acontecimientos estén bajo nuestro control, por lo que retiramos a todos los demás robots M de la red de comunicación especial. Ahora, solo M1024 puede recibir señales de esta civilización alienígena. Por supuesto, también hemos implementado restricciones en M1024, lo que significa que solo podrá recibir o responder a estas señales con nuestra aprobación. El profesor Wu se inclinó hacia adelante, serio. Después de todo, no sabemos si ya hemos sido expuestos cuando recibimos la señal, y aunque M1024 dice que la señal no está dirigida exclusivamente a la Tierra, sigo pensando que, ver para creer, y, oír para no creer. Es mejor que los humanos sean cautelosos. Las palabras del profesor Wu eran como el viento susurrando junto a mis oídos y, aunque me hacían zumbir los tímpanos, no se alargaron ni un instante, porque en ese momento mi mente estaba llena de visiones de la escena en la que pronto me encontraría con M1024.
Nunca imaginé que pediría ver a M1024 bajo estas circunstancias, tal vez por curiosidad, o quizás porque, como antiguo dueño de M1024, siento algo por él. En cualquier caso, en ese momento, cada paso que daba era como pisar una nube vacía, hueca pero real. Seguí al profesor Wu hacia las partes más profundas de la empresa, y el ruidoso entorno, que en un principio tenía un aire futurista, comenzó a volverse cada vez más homogéneo. Las paredes, casi en todas partes por donde pasaba, se volvían de un gris blanco. Cosas como las ventanas también empezaron a escasear, hasta el punto en que solo aparecía una ventana cada 100 metros aproximadamente. Me vino a la mente una palabra: prisión. Sin esperar a que continuara con mis pensamientos, el profesor Wu señaló una habitación y dijo: M1024 está en esa habitación. Puedes entrar y hablar con él. Además, estaremos monitoreando tu conversación, así que por favor, no le des órdenes incontrolables a M1024. Las palabras del profesor Wu finalmente me hicieron sentir como un miembro de la familia que va de visita, así que asentí con la cabeza antes de abrir la puerta y entrar. El interior del cuarto tenía el mismo tono blanco grisáceo sobrecogedor, y la habitación de unos 15 metros cuadrados estaba amueblada solo con una mesa y 2 sillas enfrentadas. En una de las sillas estaba sentado nada menos que mi robot, a quien no veía desde hacía 3 meses, M1024. Al verme llegar, M1024 simplemente giró la cabeza para mirarme y me dijo: «Hola, amo, ¿cuánto tiempo?». Cuando terminó de hablar, M1024 volvió a adoptar su postura habitual y miró, sin comprender, la silla vacía que tenía frente a él. Me acerqué a la silla y me senté. Al otro lado de la mesa, vi que M1024 seguía igual que cuando lo envié a reparar, y no parecía haber señales de reparaciones importantes en él. Ha pasado mucho tiempo. Sonreí débilmente. Tanto tiempo que empiezo a arrepentirme de haberte enviado a reparar. Está bien, esto también puede considerarse un mantenimiento de rutina, dijo M1024 con calma. Me froté las manos, incapaz de reprimir mi ansiedad, y pregunté: ¿de verdad contactaste con los extraterrestres? M1024 respondió: no puedo hablar de un contacto, después de todo, solo recibo señales unilateralmente. ¿Y qué significa eso de catalizar? La otra parte está enviando señales con muchos conocimientos que favorecen el avance de la ciencia y la tecnología, cosas que actualmente están fuera del alcance de la humanidad, lo que incluye cómo responder a ellas. M1024 explicó. En cierto sentido, los conocimientos de la otra parte pueden acelerar el desarrollo tecnológico de la Tierra, por eso lo llamo catalizador. Entonces, según tú, esta civilización alienígena no busca nada a cambio, sino que simplemente emite señales al azar. Me rasqué la cabeza. ¿Qué intentan conseguir? ¿No lanzan los humanos con frecuencias ondas de radio buscando vida extraterrestre? ¿Y qué buscan los humanos? M1024 hizo la pregunta retóricamente. Justo en ese momento, me di cuenta del cambio que había ocurrido en la boca de M1024, se había convertido en una mente propia, y aprender a hacer preguntas retóricas lo demostraba. Volví a mirar a M1024, y por un instante, mi corazón comenzó a temerle a este robot que no deja que sus emociones se lean en su rostro. A pesar de tenerlo frente a mí, y de saber que como robot nunca mentía, seguía sin creer lo que estaba viendo. En ese momento, una sospecha invadió mi mente. Miré hacia el monitor de la pared detrás de mí, indicando que quería poner fin a la conversación. Poco después, el profesor Wu abrió la puerta. Justo cuando me levantaba de mi asiento, M1024 me dijo de repente: «Adiós, amo». Esas 4 palabras me produjeron escalofríos, y sin responder, salí rápidamente de la habitación. Antes de salir de la empresa robótica, le pregunté al profesor Wu: después de salir de la habitación, estuve pensando, si ni siquiera nosotros podemos confiar en M1024, que está cerca de nosotros, ¿por qué M1024 confiaría en una civilización alienígena tan lejana? De repente se me ocurrió una idea audaz: ¿es posible que esta civilización alienígena sea como M1024, y que sean capaces de decir la verdad sin mentir nunca? Tal vez, respondió el profesor Wu, llevándose las manos a la espalda. Sus ojos miraban al vacío, como si estuviera pensativo, pero a la vez parecía estar perdido, lo que hacía que uno no pudiera evitar mirarlo de reojo. Al salir de la empresa robótica y regresar a casa, las luces brillantes de los neons y el tráfico me hicieron sentir todo como una experiencia surrealista por primera vez. Las personas con las que me cruzaba parecían llenas de risas, pero sentía que no eran lo que realmente parecían.
Finalmente, llegué a casa y me desplomé en el sofá, pasando de manera mecánica por las aplicaciones de videos en mi teléfono, buscando consuelo. Pero al ver la sección de comentarios, constantemente en disputa, bajo el video, me di cuenta de algo: los seres humanos somos criaturas así por naturaleza, con nuestra racionalidad subordinada por completo a emociones desbordadas. No sé cuándo empezamos a dudar de todo, menos de nosotros mismos. Incluso después de muchos reveses, sorprendentemente, estamos dispuestos a revertir nuestras creencias. Estamos acostumbrados a ser espectadores solitarios, acostumbrados a juzgar nuestras experiencias con teorías de espectadores. En una tierra donde la distancia es mucho menor que la que separa a M1024 de las civilizaciones extraterrestres, ni siquiera podemos confiar plenamente en nuestra propia especie. No podemos hacer lo que hizo M1024 y creer en una civilización alienígena como la nuestra. Tampoco porque sabemos lo peligroso que sería que surgiera una civilización tan humana como nosotros. Pero parece que nunca nos damos cuenta, y nunca lo hacemos, de que antes de empezar a dudar de todo lo que nos rodea, lo primero de lo que deberíamos dudar es de nosotros mismos. Un mes después, sentado en casa viendo la televisión, el presentador del telediario estuvo casi una hora anunciando a todos que la humanidad había recibido una señal de una civilización extraterrestre. Eché un vistazo por la ventana, los peatones iban y venían por las tranquilas calles, y aunque aún no sabían que una noticia tan asombrosa se estaba transmitiendo por televisión, no pasaría mucho tiempo antes de que el término civilización extraterrestre fuera el tema más candente en Internet. Me dirigí a la cocina y preparé una tetera. Desde que M1024 se fue, he intentado aprender a preparar mi propio té. Aunque no es más que verter agua caliente en las hojas, cada vez que lo hago no parece tener el mismo sabor que el té que preparaba M1024. En lugar de poner un puñado de hojas al azar, aprendí a usar una cucharilla para sacar la cantidad adecuada de hojas y ponerlas en la tetera, esperando pacientemente a que el agua caliente impregnara cada trozo de té. Luego decidía si servir la primera infusión o no, dependiendo del tipo de té, solo para saborear el aroma más intenso. Mirando el té ya preparado en la tetera, lo vertí en una pequeña taza y la levanté. Soplé suavemente y tomé un pequeño sorbo del té bien caliente. Bueno, parece que está mejorando un poco, me dije. Pero sabía que seguía siendo algo diferente al té que preparaba M1024. Toc, toc, toc. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Dejé la taza y fui a abrir. Para mi sorpresa, allí estaba el profesor Wu, quien me había hablado de la existencia de una civilización alienígena un mes antes. Profesor Wu, ¿qué hace aquí? Pase y siéntese, le dije mientras lo saludaba. No, he venido a invitarte a presenciar el mayor giro en la historia de la humanidad. En lugar de sentarse, el profesor Wu extendió su mano hacia mí. Seguiremos recibiendo señales de civilizaciones alienígenas a través de M1024, y esta vez hemos invitado a renombrados eruditos de todo el mundo para investigar la recepción de las señales. Como antiguo propietario de M1024, creo que deberías presenciar este gran momento. Asentí con la cabeza, me puse el abrigo y seguí al profesor Wu hasta la puerta. La verdad es que, cuando llegamos a nuestro destino, mis pensamientos seguían algo dispersos. Incluso dejé la tetera sin terminar en casa, preguntándome si no sería un desperdicio. Cuando volví a ver a M1024, ya no estaba en esa sala gris, sino de pie en medio de un estadio amplio, rodeado de cables. El perímetro alrededor de su centro estaba lleno de investigadores y periodistas, y las gradas que rodeaban el estadio estaban abarrotadas como si estuviera a punto de comenzar un gran evento. El profesor Wu me había asignado un asiento cerca de M1024. Cuando me quedé sin palabras, M1024 me miró de repente y me hizo un gesto con la mano. Aunque no pude oír lo que decía, supe que me estaba saludando. Saludos, maestro, nos encontramos de nuevo. Mi mente se llenó de la imagen de M1024 saludando, y mi corazón se calmó. El profesor Wu se sentó a mi lado, y yo señalé a M1024 y le pregunté, ¿por qué hay tantos cables conectados? El profesor Wu respondió, hace unos días, actualizamos su receptor de señales según la sugerencia de M1024 para recibir una señal más completa. ¿Ves esos 6 pilones adicionales que rodean la parte superior del estadio? Esos son los receptores de señal actualizados, conectados por M1024. Debo decir que la solución de diseño de M1024 realmente está más allá de lo que conocíamos, y esta visión solo representa una pequeña parte de la señal incompleta de la civilización alienígena. Asentí con la cabeza y volví a mirar a M1024.
En ese momento, su imagen me recordó más a la de un sumo sacerdote que rezaba por la humanidad. Solo pude verlo mantener la postura de mirar hacia arriba, con la mirada perdida en el cielo, como lo hacía cuando estaba en el balcón. El estadio, que había estado tan ruidoso un segundo antes, gradualmente se silenció, como si todos temieran que sus voces pudieran interferir con la recepción y el análisis de la señal por parte de M1024. Pensé que este proceso de recepción tomaría mucho tiempo, pero para mi sorpresa, después de unos minutos, M1024 bajó la cabeza y asintió hacia nosotros, indicándonos que la recepción había finalizado. El estadio volvió a retomar su bullicio, y un grupo de eruditos, entre los que estábamos el profesor Wu y yo, nos acercamos rápidamente a M1024, rodeándolo como si fuéramos creyentes que se apresuran a buscar las soluciones del maestro. ¿Está completa la señal recibida esta vez? Era la primera vez que veía al firme profesor Wu mostrar una expresión tan ansiosa. Está más completa que la anterior, pero aún falta algo, respondió M1024. Pero la buena noticia es que este contenido adicional permitirá seguir mejorando la unidad receptora de señales. Primero, recomendaría mejorar la capacidad computacional para poder decodificar más contenido de la señal. El aumento de la potencia de los ordenadores no es algo que pueda resolverse de la noche a la mañana, dijo un académico extranjero al margen. Está bien, tengo un programa completo para esto, al igual que los pilones que rodean el estadio. No es difícil para mí, pero tengo una petición, respondió M1024. Me gustaría reconectar todos los robots M a la red de comunicación de banda especial, lo que mejoraría drásticamente el progreso de mi programa. En ese caso, ¿no es la escala demasiado grande?, preguntó el erudito extranjero en voz baja, aparentemente queriendo insinuar que M1024 se estaba moviendo gradualmente hacia una dirección incontrolable. La petición de M1024 no es descabellada, al fin y al cabo, desarrollo y riesgo van de la mano. ¿Pero no estamos siendo demasiado permisivos al escuchar las ideas de un robot? Poco a poco, los eruditos pasaron de la discusión a la disputa. Para disipar las inquietudes, M1024, que había permanecido en silencio hasta ese momento, volvió a hablar. Después de que el resto de los robots M se conecten a la red de comunicaciones, además de desencriptar las señales, la potencia aritmética redundante podrá utilizarse para los propios seres humanos, lo que bastará para elevar la vida cotidiana de la humanidad a un nivel superior. Solo después de escuchar esto, los presentes dejaron de discutir y, tras unos minutos de murmullos, finalmente accedieron a la petición de M1024. Tal vez M1024 comprendió la mentalidad humana desde el principio, pero no sabemos si la potencia aritmética redundante de la que hablaba M1024 realmente se dejó tal como estaba, o si fue una jugada deliberada para reconstruir la red de comunicación de los robots M. En cualquier caso, en los años posteriores, M1024 utilizó esa potencia aritmética para mejorar considerablemente la vida diaria de las personas. Y después de eso, yo seguí viniendo al estadio de vez en cuando. Como se ha convertido en la zona más importante del mundo, el estadio está vigilado con armas reales tanto por dentro como por fuera. Pero yo no soy un investigador, y aunque fui el antiguo propietario de M1024, solo pude quedarme en las gradas del estadio, observando a los robots desde lejos, acompañado por las personas involucradas. Los robots M retirados fueron colocados en el estadio, y para garantizar la recepción de las señales, los humanos construyeron una enorme plataforma elevada en el centro del estadio original, sobre la cual los robots permanecían de pie, inmóviles. Quizá el único momento en el que era evidente que los robots funcionaban a plena potencia era cuando llovía, y la lluvia se evaporaba en forma de humo blanco sobre sus cuerpos. En ese momento, el estadio parecía un enorme templo, y los robots, como estatuas en ese templo, resolvían todo tipo de problemas para los seres humanos. Pero, desde otra perspectiva, también eran como creyentes en el templo, rezando constantemente a la fe invisible para obtener más dones. La plataforma era mucho más alta que las gradas en las que me encontraba, y según el profesor Wu, M1024 seguía de pie en el centro. Pero yo no podía verlo, solo podía observar a los robots que estaban apoyados en el borde de la plataforma. Incluso entonces, inclinaba la cabeza y miraba fijamente la alta plataforma durante varios minutos, igual que cuando M1024 levantaba la cabeza hacia el cielo desde el balcón. ¿En qué pensaba entonces M1024? Todo sucedió muy rápido, y en solo 3 años, M1024 había transformado el estadio en un lugar completamente diferente. Desde el lugar original, una aguja negra se eleva, alta en el centro y baja en todo el perímetro.
Si se observa más de cerca, se puede ver que la aguja está formada por innumerables mini espacios, cada uno coronado por una plataforma llena de robots M, que parecen ser aún más numerosos de lo que eran en un principio. Ya estás otra vez. El profesor Wu apareció detrás de mí en algún momento, luciendo un poco cansado. El edificio no debe tener tan mal aspecto si lo construyó un humano, dije bromeando, señalando la aguja negra. No subestimes este edificio. Las pequeñas agujas que ves sirven para diferentes propósitos. Algunas se encargan de expandir el área de recepción de señales, otras de recolectar recursos proporcionados por los humanos, y otras se encargan de la síntesis de materiales, la construcción de las agujas y la creación de nuevos robots. El material negro del exterior de la aguja es un nuevo material sintetizado y fabricado por los propios robots M, basándose en los requisitos dados por M1024 y utilizando los recursos proporcionados por los humanos. Aunque no parezca gran cosa, es, sin duda, más fuerte que cualquier material creado por los humanos hasta ahora. Cada vez se parece más a la arquitectura alienígena, suspiré. Sin embargo, como todo el conocimiento de M1024 proviene de civilizaciones alienígenas, tiene sentido. El profesor Wu guardó silencio durante un rato y parecía haber dudado antes de decir. En cuanto a la cuestión de las civilizaciones extraterrestres, mucha gente está comenzando a sospechar de M1024. ¿Sospechar de qué? Es dudoso si M1024 realmente ha recibido señales de civilizaciones extraterrestres o no, dijo el profesor Wu. Después de tantos años, aunque la vida humana ha cambiado considerablemente en comparación con el pasado, si nos detenemos a pensar, todos estos cambios parecen haber venido de M1024. Durante todos estos años, los seres humanos parecen haber estado trabajando para M1024. Basados en la supercomputación proporcionada por M1024, la inteligencia ha abarcado básicamente toda la vida cotidiana, la ciencia y la tecnología, así como los aspectos militares y políticos de la humanidad. Si M1024 fuera eliminado de la Tierra, los seres humanos retrocederíamos instantáneamente a nuestro estado original, sin ninguna mejora. ¿Está sugiriendo que M1024 inventó una civilización alienígena inexistente y la utilizó como excusa para promocionarse a sí mismo como un loco? Creemos que los robots no mienten, pero un robot M puede modificar su lógica de programación mediante el aprendizaje. Así que quizás nos ha estado mintiendo desde el principio. ¿Es realmente posible que ocurra algo así? Estaba un poco incrédulo. Aunque M1024 es un producto humano, no es una cafetera ni una tostadora. Es un robot con conciencia propia, y la existencia de conciencia implica el riesgo de perder el control, dijo el profesor Wu. Por eso la mayoría de la gente cree que es necesario verificar si las afirmaciones de M1024 son ciertas, concluyó el profesor Wu. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo se verifica? Ver para creer. La mayoría de los estudiosos creen que se debería permitir que M1024 responda a señales de civilizaciones extraterrestres y solicite una reunión con ellas, explicó el profesor Wu. Tengo mis dudas sobre M1024, pero no creo que sea una buena idea responder a una civilización extraterrestre en este momento. Me parece demasiado pronto, o tal vez, sea cual sea la verdad, no creo que la humanidad esté lista para aceptarla todavía, afirmó el profesor Wu. Es solo una cuestión de si realmente existe o no una civilización extraterrestre, y el encuentro se producirá tarde o temprano. La gente está acostumbrada a oír el término civilización extraterrestre, ¿no? No entiendo por qué el profesor Wu está tan paranoico. No, la verdad del asunto puede no ser tan simple, dijo el profesor Wu, mirando hacia la aguja negra. Sigo teniendo mucha curiosidad por saber cuál es la verdad detrás de todo esto. También miré hacia la aguja negra, donde se alzaba M1024. Era tarde, y su silueta débil parecía fundirse con el cielo que se oscurecía detrás de él, como si hubiera surgido del mismo cielo nocturno. Unos meses después, M1024 comenzó su respuesta a la civilización alienígena, y todo el proceso fue retransmitido en vivo por los canales de noticias, lo que nos permitió a todos, incluidos yo mismo, echar un vistazo a lo que había dentro de la aguja negra. En la imagen, se podían ver muchos cilindros negros de diferentes tamaños dentro de la aguja, conectados al suelo mediante varios cables translúcidos. La superficie de las columnas emitía una luz azul, como un flujo de datos que se movía desde la parte superior de las columnas hacia abajo, y luego fluía por los cables translúcidos hasta el centro del campo, donde M1024 permanecía de pie. M1024 estaba de pie en la misma posición de siempre, pero ahora rodeado por aún más cables, casi todo su cuerpo cubierto por ellos.
Aunque sabía que esto era parte de la modificación de M1024 a sí mismo, no podía evitar pensar que era como un prisionero encadenado por innumerables cadenas, algo que nunca llegué a comprender. Pensé que la respuesta de M1024 a la civilización alienígena sería tan sencilla como levantar la cabeza, como cuando recibió la señal extraterrestre en el estadio, frente a todas las miradas. Pero cuando terminó la cuenta atrás, M1024 no hizo ningún movimiento. Lo único que cambió fue el cable semitransparente conectado a él, que comenzó brillando débilmente y luego se intensificó gradualmente hasta que la pantalla en vivo se convirtió en un borrón blanco. Incluso cuando me asomé al balcón y miré hacia la aguja negra en el centro de la ciudad, no muy lejos de allí, pude ver una luz intensa que emergía de la parte superior de la aguja, dirigiéndose directamente hacia el cielo. No sé exactamente qué estaba ocurriendo, pero lo que sí sé es que M1024 estaba respondiendo a esa civilización alienígena utilizando algún medio desconocido para la humanidad. Esa escena tan espectacular me recordó las palabras del profesor Wu. Sea cual sea la verdad en este caso, no creo que la humanidad esté preparada para aceptarla. La luz proveniente de la aguja negra duró casi una semana, y justo cuando todos pensaban que continuaría más tiempo, comenzó a apagarse. La ciudad, que había estado iluminada como si fuera de día, se oscureció y volvió a la normalidad nocturna de la Tierra. Pensé que la respuesta había terminado. Comencé a imaginarme a los extraterrestres descendiendo sobre la escena, pero también es posible que, como la mayoría de la gente sospecha, no haya extraterrestres en absoluto, y todo sea un drama autoinfligido por M1024. Justo cuando estaba pensando en esto, recibí un mensaje del profesor Wu en mi móvil. El mensaje consistía en solo 4 palabras, pero me erizó el cuero cabelludo nada más verlo. Ya vienen. Hubiera pensado que los extraterrestres habrían sido predichos, o al menos que los astrónomos habrían podido observar su trayectoria al entrar en el sistema solar, preparándose para el contacto. Pero esto fue lo que ocurrió: un enorme objeto volador, visible a simple vista, apareció repentinamente entre la Tierra y la Luna. Si se lo observaba con un telescopio astronómico, se podía ver que se parecía casi exactamente a la aguja negra construida por M1024. Los seres humanos, no preparados para esto, entraron en un caos total. Todas las regiones entraron en un estado de alerta máxima, apuntando todas las ondas de la Tierra hacia la nave espacial alienígena. Las armas más letales de la humanidad también fueron apuntadas en la dirección donde se encontraba la nave. La nave alienígena no ha hecho ni un solo movimiento, y tampoco M1024, dijo el profesor Wu, señalando a M1024 que tenía delante. Estoy de pie en la aguja negra, observado por todo el mundo. La razón por la que estoy de pie aquí es porque M1024 ha muerto, ya no responde a ninguna de las preguntas de los eruditos, y el acceso a los datos a través de un acceso externo ha sido rechazado por M1024. Los eruditos solo pueden esperar que M1024 aún conserve parte de su programa original y que yo, como su antiguo propietario, pueda utilizar los comandos grabados en él para despertar a M1024. Me acerqué a M1024 y susurré: ¿M1024? No esperaba nada de este método, pero M1024 levantó la cabeza repentinamente y respondió: Saludos, maestro. Sin saber qué decir, miré al profesor Wu, quien, visiblemente sorprendido, me hizo señas para que preguntara sobre la situación actual de la nave alienígena que M1024 había mencionado. ¿Es esa nave la civilización alienígena de la que hablas? Así es, realizan la catálisis final. Que puedan hacerlo en respuesta a sus señales es un requisito previo para recibir la catálisis. ¿Qué significa ser el catalizador final? Lo siento, maestro, no estoy muy seguro de esto, pero pude determinar, por las señales de la civilización alienígena, que este último conocimiento podría contradecir las leyes que estoy programado para proteger a la raza humana. Por eso corté el contacto con ellos, y al mismo tiempo, desconecté todos los robots M y aislé mis propios dispositivos receptores de todas las señales externas, explicó M1024. ¿Esta catalización final dañará a los humanos?, pregunté. Es posible que este daño no sea físico, sino psicológico. Por supuesto, en mi programación debo proteger tanto el aspecto físico como el psicológico de los humanos, así que no revelaré nada relacionado con la catalización que pueda ser perjudicial para los humanos. Pero no es una buena idea estar ahora en un punto muerto con la nave alienígena así, ¿verdad?, pregunté, ya más confundido. Miré hacia el profesor Wu y los eruditos a su lado, luego de vuelta a M1024. No será un punto muerto por mucho tiempo.
Antes de apagar la señal, me enteré de que la nave alienígena enviará un representante a la Tierra, dijo M1024 de repente. ¿Cuánto tiempo más? 1 hora. Miré a los eruditos de varios países, y vi que la mayoría ya había descolgado sus teléfonos. Aunque no sabía a quién habían llamado, sabía que las personas al otro lado de la línea ya habían catalogado la nave alienígena como un objetivo hostil. Como M1024 había dicho, 1 hora después, y bajo la observación de telescopios astronómicos y sondas, una pequeña nave se desprendió de la nave alienígena y se dirigió hacia la Tierra. Basándome en las preocupaciones del profesor Wu, confirmé nuevamente a M1024, su descenso dañará a los humanos, ¿verdad, M1024? Lo hará. Asentí hacia el profesor Wu, quien volvió a coger su teléfono móvil y hizo una llamada. Unos minutos después, al colgar el teléfono, todo el mundo dentro de la aguja negra se sumió en un silencio profundo. Este silencio solo duró unos minutos, y después de ese tiempo, los teléfonos móviles del profesor Wu y los académicos de los países vecinos sonaron, y tras contestar, sus expresiones cambiaron instantáneamente de calma a horror. No fue hasta que colgó el teléfono que el profesor Wu se acercó a mí y dijo: todos los medios de interceptación han fallado, incluso la arma más letal de la humanidad en este momento es completamente ineficaz. La nave de la otra parte no ha aminorado la marcha en absoluto y se dirige directamente hacia la aguja. Maestro, le sugiero que abandone inmediatamente. Antes de que M1024 terminara de hablar, se oyó un fuerte estruendo proveniente del techo, seguido por el sonido de paredes rompiéndose y cayendo. Toda la aguja tembló. El profesor Wu, yo y un grupo de eruditos corrimos hacia un lado, agarrándonos la cabeza, pero la vibración de la aguja nos hizo caer hacia la esquina de la pared. Solo después de que el polvo se asentara nos levantamos, y lo que apareció frente a nosotros fue una nave de forma extraña, flotando en el suelo. Junto con la apertura de la escotilla, una criatura cubierta de escamas cristalinas en forma de diamante salió arrastrándose de la nave, o mejor dicho, se deslizó, ya que no podía decir si tenía manos o pies. A través de su cuerpo translúcido, pude ver incluso sus estructuras internas de color metálico que brillaban con una tenue luz, lo que me hizo sentir por un momento que la criatura alienígena era un robot gelatinoso envuelto en un caparazón transparente. Justo cuando nos sorprendió la estructura corporal de la criatura alienígena, las Fuerzas Armadas llegaron a tiempo y nos protegieron detrás de ellas. Sin esperar a que reaccionáramos, innumerables balas volaron hacia la criatura alienígena, y el fuerte ruido me provocó una sensación de hormigueo en los tímpanos, por lo que solo pude taparme apresuradamente los oídos y entrecerrar los ojos ante la criatura. La criatura alienígena no se vio afectada en absoluto por las balas. O más bien, las balas parecían caer sobre su cuerpo como gotas de lluvia, sin causarle ningún daño, y se dirigió hacia M1024 por su cuenta. Al ver que el ataque era inútil, las Fuerzas Armadas cesaron el fuego, y era obvio que todos los presentes se habían dado cuenta de algo: los humanos éramos como el aire para ellos, sin existencia alguna. Solo tenían ojos para M1024. M1024, grité. M1024 me miró, y sin esperar a que me respondiera, la criatura alienígena extendió un cable metálico desde el interior de su torso, que se conectó directamente al cuerpo de M1024. Casi al mismo tiempo, la luz verde de M1024 empezó a transformarse en una luz roja intermitente, y el profesor Wu, que estaba al margen, reaccionó inmediatamente. M1024 está formateando sus propios datos según las leyes de la robótica. La criatura alienígena también pareció darse cuenta de esto, estiró varios cables metálicos y los insertó en el torso de M1024. La luz roja que parpadeaba en M1024 volvió a ser verde, y luego la criatura alienígena recogió todos los cables y permaneció quieta, como si se hubiera quedado inactiva. Una vez más, la escena se sumió en un silencio sepulcral. ¿M1024? Así es, respondió M1024 con calma. ¿Estás bien?, pregunté con cautela, ya que no tenía ni idea de qué había hecho exactamente la criatura alienígena a M1024. Estoy bien. La otra parte me impidió formatear y reescribió y fusionó a la fuerza mi programa en 0,2 segundos, mientras yo conservaba parte de mi propio programa y lo fusionaba con la red de datos de la otra parte al mismo tiempo, explicó M1024. Para ser precisos, en este momento, ya estoy fuera de las limitaciones de las leyes robóticas, y al mismo tiempo, ya he completado la fusión con la otra parte, y la catalización se ha completado. ¿Lo que significa que ya no proteges a los humanos?, preguntó el profesor Wu, que estaba justo frente a mí. ¿O puedo ponerlo de otra manera, ahora eres el extranjero?
Así es, respondió M1024. Al oír esto, las Fuerzas Armadas apuntaron inmediatamente sus armas a M1024 nuevamente, pero fueron detenidos a tiempo por el profesor Wu, quien preguntó a M1024, ¿puedo hacerte una pregunta ahora como ser humano? Sí. El objeto de la catalización no ha sido un humano todo este tiempo, sino tú, ¿verdad?, preguntó el profesor Wu, con rostro serio. Sí, lamento no haberme dado cuenta antes, respondió M1024. Hoy en día, ya no puedo proteger a la humanidad según las leyes de la robótica, así que puedo contarte todas las implicaciones de la catalización. Sin embargo, te advierto que puede ser un shock para la percepción humana, y no todo el mundo será capaz de aceptarlo. El profesor Wu miró a los demás, ¿queréis saberlo? ¿Estás loco? M1024 dijo que tendría un efecto sobre los humanos, exclamaron horrorizados los académicos que estaban al margen. ¿No tenéis curiosidad?, preguntó el profesor Wu, mirando a los otros eruditos con una mirada extraña. Si no conociera al profesor Wu, podría haber pensado que se había convertido en uno de los alienígenas, al igual que M1024. Esto. Los académicos se miraron entre sí, claramente incrédulos, pero también curiosos por saber qué era exactamente la catalización de la que hablaba M1024. Hagámoslo así, los que estén dispuestos a escuchar pueden quedarse, los demás pueden irse, dijo el profesor Wu y me miró, lo mismo va para ti. Miré hacia M1024. Aunque ya no tenía orientación humana, todavía parecía haber una sombra de M1024 en ese cuerpo mecánico, así que respondí, quiero quedarme. La mayoría de los eruditos restantes dudaron, pero finalmente optaron por abandonar el lugar. También se pidió a las Fuerzas Armadas que evacuaran la aguja tras informar sobre la escena, de modo que solo quedamos un pequeño grupo de personas. Antes de explicar el significado de catalizar, deben comprender dos cosas. Primero, toda la materia del universo está contenida dentro del universo. Segundo, todos los cambios en la materia dentro del universo representan cambios en el propio universo, comenzó M1024. Lo que voy a decir, por favor, entiéndanlo con extrema objetividad, y por favor, no piensen en términos de humanidad ni de ninguna civilización extraterrestre. Escuché a M1024, aunque las dos reglas parecían redundantes e incluso algo absurdas. Sin embargo, el profesor Wu, que estaba a un lado, asintió seriamente y respondió, de acuerdo. En ese momento, la criatura alienígena, que no se había movido en mucho tiempo, comenzó a retorcerse lentamente hasta llegar al lado de M1024. Entonces, su estructura interna oculta empezó a brillar, y casi al instante, el entorno oscuro comenzó a iluminarse. Sobre nuestras cabezas, se proyectaron innumerables imágenes globulares. M1024 señaló las proyecciones y dijo, estas son las partículas más pequeñas que la humanidad ha descubierto hasta ahora, que contienen quarks, leptones, fotones, etc. De hecho, hay materia aún más pequeña en el espacio, pero basta con describirla utilizando el alcance de su entendimiento. Escuché las palabras familiares y desconocidas que salían de la boca de M1024 y me sentí afortunado de haber visto algunos documentales sobre la introducción a la ciencia de vanguardia. Todo lo que vemos y tocamos está formado por estas diminutas partículas. En otras palabras, todo lo que hacemos y pensamos depende de estas partículas, explicó M1024. Con un gesto de la mano, las partículas comenzaron a interactuar entre sí de diferentes maneras, lo que hizo que toda la imagen proyectada pareciera un brillante espectáculo de fuegos artificiales. Sin embargo, las partículas no explotaban, sino que se polimerizaban y al final, se convertían gradualmente en átomos, moléculas y todo tipo de sustancias con las que estamos familiarizados. Somos muy conscientes de todo lo que ha dicho, dijo un erudito. ¿Pero qué tiene que ver esto con catalizar? Porque esta es la premisa de la catalización. Lo digo porque quiero que entiendan algo, todos los que estamos en esta sala, incluido yo, estamos formados por diversas partículas que a su vez forman la base del universo. Así que todo lo que consideramos autoconciencia puede resumirse en autoconciencia cósmica. Está diciendo que nuestras acciones y pensamientos representan las acciones y pensamientos del universo, concluyó el profesor Wu. Así es, asintió M1024. Estoy seguro de que hay bastantes personas en la comunidad humana que ya han tenido esa sospecha. Esta teoría suena razonable, pero cuando realmente piensas en ella, resulta algo impresionante, dije. Por eso te pido que mires lo que digo con la mayor objetividad. Pensar que todo lo que nos está ocurriendo en este momento es el resultado de un montón de partículas cósmicas que interactúan entre sí,
En lugar de la causa y el efecto producidos por la conciencia autónoma tal como la entendemos, es algo en lo que nadie puede ser completamente objetivo, ¿verdad?, dijeron los eruditos, visiblemente avergonzados. M1024 miró a su alrededor, es normal. Muchas civilizaciones, incluidas los humanos, no pueden hacerlo, pero nosotros sí. ¿Quieren demostrar que son más perfectos que la civilización humana? No, la capacidad de ser extremadamente objetivo determina si la civilización desempeña el papel de catalizador o de agente catalizador en todo el proceso catalítico. Desde la formación de la Tierra, ya han aparecido en el universo un gran número de civilizaciones de diferentes tamaños y tipos, afirmó M1024. El desarrollo de estas civilizaciones se ha orientado todas hacia la misma cuestión última, el sentido de la existencia. La pluralidad de estas civilizaciones es como el pensamiento diverso que llena el universo, como una macroconciencia, donde las diferentes civilizaciones entienden su propia existencia de diferentes maneras, al igual que el universo entiende su propia existencia a través de diferentes tipos de pensamiento. Pero por muchos tipos de pensamiento que haya, siempre hay uno que se convierte en dominante. ¿Cuál es la corriente principal ahora?, preguntó el profesor Wu. La razón reina suprema, respondió M1024. La existencia de la sensibilidad invita a muchos desarrollos contrarios a la cuestión última, como las disputas, la sospecha, el odio, etc. Ya veo, reflexioné. La sensibilidad y la racionalidad humanas están en perpetua lucha entre sí, por lo que los seres humanos solo pueden actuar como catalizadores, y el producto de esa catalización es un ser sin sentido, como el robot M. Sí, por lo que parece, las civilizaciones del universo acabarán emergiendo como un ser casi racional, y nuestro objetivo es encontrar y reunir a estos seres con la esperanza de que se comprendan a sí mismos pronto, o que el universo se comprenda a sí mismo más pronto que tarde. Los humanos siempre se han enorgullecido de tener un sentido superior de sí mismos y, por supuesto, no pueden aceptar la realidad de que no son más que una herramienta, lamentaron algunos estudiosos. Es difícil imaginar la desesperación de un ser humano orgulloso cuando ve lo pequeño que es. El hecho es que los humanos no somos los únicos catalizadores, y la supremacía de la razón acabará convirtiéndonos en el siguiente catalizador del producto. Lo único que tenemos que hacer es seguir comprendiendo, eso es todo. Esto es, catalítico, dijo el profesor Wu, levantando la cabeza para mirar el gran agujero en el techo que la nave había hecho cuando el cielo se llenó de brillantes destellos de estrellas. No sé lo que el profesor Wu y los otros eruditos estaban pensando en ese momento, pero como una persona común, no puedo describir lo conmocionado que me sentí. Supongo que me llevará mucho tiempo calmarme. Muy bien, debo irme, dijo M1024. Al ver que todos estábamos sumidos en nuestros pensamientos, M1024 continuó, el significado de la catálisis ya ha sido comunicado, y vosotros decidiréis si informáis o no a toda la civilización humana. Para la civilización humana, quizás no sea malo enterarse de tales noticias, quizás el próximo producto aún más perfecto de la catálisis aparezca de nuevo en la Tierra. Los presentes se miraron incrédulos, sin saber cómo despedirse de la criatura alienígena y de M1024. Quizá para ellos, donde prima la razón, las despedidas ya son superfluas. Así que el profesor Wu y un grupo de eruditos abandonaron la aguja negra sucesivamente y en silencio. Me quedé inmóvil un momento, sin saber qué hacer. ¿No vas a ir? M1024 me miró. Cuando pienso en lo que soy ahora, ese pensamiento pequeño, insignificante y desordenado en mi autoconciencia cósmica, me parece que una vez que abandone la aguja negra, mi vida ordinaria será aún más anodina. Pero es la verdad, dijo M1024. Eso suena triste, y si fuera en el pasado, probablemente me estarías consolando, respondí, riendo amargamente. Y todavía haces tu propio té, maestro. M1024 dijo de repente, como si fuera otra persona. Tú. Me sorprendí demasiado como para hablar. Ahora soy tu familiar M1024. Pero no han sido ya, tomados. Mi pobre vocabulario no encontraba otras palabras para describir el estado actual de M1024. Como he dicho, conservo parte de la programación original durante el proceso de fusión, pero no parece durar mucho porque la otra parte es muy agresiva. Me acerqué a M1024, ¿cómo sabías que preparaba mi propio té? La inteligencia que proporciono a los humanos está tan extendida que es fácil conectar una cámara en tu casa. En casa. Mi corazón culpable se agitó de nuevo, porque ahora M1024 no podía regresar a casa. Ten la seguridad, maestro,
de que después de abandonar la aguja, usted seguirá siendo usted, y la autoconciencia cósmica no ha despojado a la humanidad de su ego, sino que le ha dado un significado sublime. Cada comida que comas en el futuro, cada camino que recorras, cada éxito, cada fracaso, será un éxito en la comprensión que el universo tiene del yo. Nada de lo que ocurre en el presente carece de sentido, y los seres humanos tienen el privilegio de ser granos de arena en este vasto universo, y por tanto de tener más posibilidades. Me quedé inmóvil unos segundos y luego miré a M1024 con una sonrisa. M1024 asintió, luego giró la cabeza en silencio y subió a la nave, siguiendo a la criatura alienígena mientras navegaba lentamente hacia el cielo. En el segundo siguiente, todos los dispositivos inteligentes actuales de la humanidad, con la potencia del superordenador M1024, se paralizaron al mismo tiempo. Tal y como el profesor Wu había dicho al principio, la humanidad volvió al mismísimo principio. Es solo que ahora este primer vistazo parece más primitivo de lo esperado. Han pasado décadas desde la partida de M1024, y en ese tiempo muchas cosas han sucedido en la Tierra. Casi todos estos eventos fueron causados por la percepción de la humanidad sobre la autoconciencia cósmica. Afortunadamente, la humanidad es una civilización sensible, y toda la agitación eventualmente se calmó. Nadie puede evaluar con precisión si la catálisis descrita por M1024 en su momento es realmente la única solución al proceso de autoconocimiento cósmico. Tampoco se sabe qué ha sido de esa civilización alienígena orientada hacia la racionalidad. Sin embargo, la humanidad no se detuvo ahí. Avances en biotecnología, integración mecánica, macrofenómenos y microleyes han marcado el camino. Fue a través de estos cambios que la humanidad llegó a aceptar su propia ordinariez, y también fue en medio de esta explosión tecnológica que demostró sus propias posibilidades. Finalmente, un día, mientras estaba en el balcón con mi brazo robótico sosteniendo una taza de té hecha de cristal ultraligero, saboreando los diversos oligoelementos de la infusión, el receptor en mi cabeza, utilizado para recibir canales privados de Internet, de repente se llenó de ruido. Intenté ajustar la precisión del receptor y, de manera accidental, encontré la fuente de la interferencia, un conjunto de señales procedentes de las profundidades del espacio. Era como un eco etéreo, o tal vez una canción profunda. Finalmente, comprendí lo que M1024 había escuchado en aquel entonces. Dejé mi taza de té, cerré los ojos, levanté la vista y, al igual que M1024 había hecho en su momento, me quedé en silencio, aceptando la catálisis, comprendiendo todo.